Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tengo una historia que les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en un momento que dejó a todos sin aliento, una confesión pública que lo cambió todo, y el protagonista nadie más ni nada menos que Demet Yaman. Sí, han escuchado bien. Prepárense para ser testigos de una sorpresa de amor para Demet Yaman, una que fue confesada ante todos y que ha desatado una ola de emociones y especulaciones. Si son fans de las historias que tejen el destino, de los giros inesperados y de las pasiones que se revelan en los momentos más insospechados, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, un recordatorio rápido: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras emocionantes entregas. No querrán quedarse fuera de esto. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a desgranar este acontecimiento que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber. La historia que vamos a contar hoy se desarrolla en un escenario que para muchos representa la cúspide del éxito y el reconocimiento, un evento público, lleno de gente importante, cámaras y una expectación palpable. Imaginen la escena: luces brillantes, murmullos de conversaciones, la crema innata de la sociedad reunida, y en medio de todo eso, una figura carismática y admirada como Demet Yaman. Demet, para quienes quizás no estén tan familiarizados, es una personalidad que irradia talento, elegancia y un aura de misterio. Siempre ha mantenido su vida privada bajo un velo, lo que aumenta aún más la intriga cada vez que algo se revela. Y hoy, lo que se reveló fue monumental. La tensión en el ambiente era casi eléctrica. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. En medio de un discurso, de una presentación, de un momento aparentemente rutinario y profesional, de repente, la atmósfera cambió. Un silencio expectante se apoderó de la sala, y todas las miradas se clavaron en el escenario. Y ahí, en ese instante crucial, apareció él o ella. Sí, porque hasta ese momento, la identidad de la persona que haría la confesión era desconocida para la mayoría. Las especulaciones corrían como reguero de pólvora. ¿Sería un colega, un rival, alguien de su pasado? La anticipación era insoportable. Y luego, la voz. Una voz que al principio podría haber sido un murmullo, pero que rápidamente ganó fuerza y claridad, resonando en cada rincón del lugar. Lo que siguió fue la confesión más inesperada y conmovedora que muchos habían presenciado. No fue una confesión de un error, ni de un secreto oscuro, sino una declaración de amor. Un amor profundo, sincero, que había estado guardado, quizás por miedo, por timidez, o simplemente porque el momento perfecto aún no había llegado. Y ese momento, para sorpresa de todos, era ahora. Imaginen la valentía requerida para hacer algo así, frente a cientos de personas, en un evento de esta magnitud. No se trataba de un susurro al oído, sino de un grito al mundo, una proclama de sentimientos puros y honestos. La persona que se atrevió a dar este paso crucial, comenzó a hablar sobre Demet. No sobre su fama ni sobre su éxito profesional, sino sobre la persona detrás de las cámaras, sobre los detalles que solo alguien que realmente conoce y ama puede percibir. Describió la sonrisa de Demet que ilumina un día nublado, la fuerza que irradia en momentos difíciles, la bondad inherente que a menudo pasa desapercibida en medio del brillo del estrellato. Habló de momentos compartidos, de risas cómplices, de miradas que decían más que 1000 palabras. Cada palabra era un pincelazo que pintaba un retrato íntimo y tierno, pintado con los colores del amor. La persona que se atrevía a hablar no era un desconocido cualquiera. Era alguien cuyo nombre, al ser pronunciado en voz alta, provocó un revuelo silencioso entre los asistentes. Las cabezas se giraron, las cejas se alzaron, y una nueva capa de intriga se añadió al ya denso ambiente. Se trataba de alguien con una conexión, aunque hasta ahora insospechada, significativa con la vida de Demet. Las murmuraciones se intensificaron, tratando de conectar los puntos, de adivinar la naturaleza exacta de esa relación. ¿Era un antiguo amor que resurgía? ¿Un amigo cercano que finalmente se atrevía a cruzar la línea? La audiencia estaba al borde de sus asientos, atrapada en la tela de esta revelación inesperada. El orador continuó, su voz cargada de una emoción palpable que llegaba a cada rincón de la sala. Habló de cómo había observado a Demet desde hace tiempo, admirando no solo su talento deslumbrante y su éxito rotundo, sino también su resiliencia, su compasión y su inquebrantable integridad.
Describió cómo en innumerables ocasiones había sentido la necesidad de estar ahí para Demet, de ofrecerle apoyo, de compartir su carga, pero que el momento, o quizás la valentía, nunca habían sido los adecuados. Cada palabra era un testimonio de un profundo respeto que se había transformado, gradualmente, en un sentimiento mucho más poderoso y profundo. Era un amor construido sobre la admiración, sobre el conocimiento íntimo de las luchas y triunfos de Demet. La narrativa se tornó más personal, salpicada de anécdotas que pintaban un cuadro vívido de la relación hasta ahora oculta. Se relataron momentos de complicidad silenciosa, de miradas intercambiadas en medio de multitudes, de conversaciones nocturnas que habían solidificado un vínculo que trascendía lo superficial. No se trataba de una efímera atracción, sino de un amor que había echado raíces profundas, que se había nutrido de la comprensión mutua y del respeto mutuo. La personificación de este amor no buscaba la fama ni el reconocimiento, buscaba la reciprocidad, la honestidad, el simple acto de poder decir «te amo» sin reservas. Y la reacción de Demet, la reacción de Demet, fue un espectáculo en sí mismo. Al principio se percibió una mezcla de incredulidad y asombro. Sus ojos, normalmente tan seguros y penetrantes, se abrieron con una sorpresa genuina. Un ligero rubor tiñó sus mejillas, un indicio sutil pero poderoso de la conmoción que sentía. Poco a poco el asombro dio paso a una emoción visible. Una sonrisa tímida, casi vacilante al principio, comenzó a dibujarse en sus labios, una sonrisa que se transformó gradualmente en una expresión de pura felicidad, de gratitud, quizás de alivio. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Se podía ver en su rostro que estas palabras resonaban profundamente en su corazón. Los gestos de Demet hablaban un lenguaje propio. Sus manos se juntaron, sus hombros se relajaron, y una profunda inhalación pareció calmar el torbellino de emociones que la embargaba. Miraba al orador, sus ojos fijos en los suyos, intentando absorber cada matiz de esa declaración. Se percibía una lucha interna, una evaluación rápida de los sentimientos que habían sido despertados, de las posibilidades que se abrían ante ella. El silencio en el escenario era ensordecedor, interrumpido solo por los suaves murmullos de la audiencia, expectante ante la respuesta de Demet. La persona que confesaba continuó, quizás sintiendo la energía positiva que emanaba de Demet. Mencionó cómo había admirado a Demet desde lejos, cómo había sido una inspiración, y cómo ese respeto y admiración se habían transformado, lenta pero inexorablemente, en un amor que ya no podía contener. No era un amor impulsivo, sino uno que se había cultivado con el tiempo, con la observación atenta y con el desarrollo de una conexión profunda. Y al final de su discurso, con la voz quebrándose ligeramente por la emoción, pronunció las palabras que sellaron ese momento inolvidable: Demet, te amo. El silencio que siguió fue un silencio cargado de significado. Un silencio que permitía que las palabras flotaran en el aire, que permitiese a cada persona en esa sala procesar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Y entonces la multitud estalló. Aplausos, vítores, exclamaciones de sorpresa y emoción. Era como si todos hubieran sido contagiados por la pureza y la valentía de ese acto. Demet, visiblemente emocionada, se acercó a la persona que había hecho la confesión. No hubo palabras de inmediato, solo un abrazo. Un abrazo que lo dijo todo. Un abrazo que transmitía sorpresa, aceptación, quizás un amor correspondido. Un abrazo que cerró el círculo de esa confesión pública. Este evento, como pueden imaginar, no pasó desapercibido. Las redes sociales explotaron. Los titulares de los medios se llenaron con la noticia. Demet Yaman, confesión de amor sorprendente. El corazón de Demet Yaman revelado, un amor confesado ante el mundo. Cada detalle se analizó, cada mirada, cada gesto. La gente quería saber más, querían entender la historia detrás de este momento tan íntimo y a la vez tan público. Y esto nos lleva a la reflexión sobre la valentía, sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, incluso cuando el miedo nos susurra al oído. Piensen en lo que significa ser vulnerable en un escenario así. Es un acto de coraje puro. Es la decisión de poner tu corazón en juego sin garantías, pero con la esperanza de una conexión más profunda. Y en el caso de Demet, esa valentía fue recompensada con una respuesta que, por la expresión en su rostro, parecía ser todo lo que había deseado.
La historia de esta sorpresa de amor para Demet Yaman nos recuerda que a pesar de las fachadas de éxito y de las vidas aparentemente perfectas, todos tenemos un lado emocional profundo, y que a veces es necesario un acto de audacia para revelar esos sentimientos que nos hacen humanos. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos guardado algún sentimiento importante por miedo al rechazo o al que dirán? ¿Hemos sido lo suficientemente valientes como para expresar nuestro amor, nuestra gratitud o nuestro aprecio a las personas que son importantes para nosotros? Esta confesión pública para Demet Yaman es un poderoso recordatorio de que la vida es corta y que los momentos de conexión genuina son invaluables. A veces la mayor recompensa de la vulnerabilidad es la posibilidad de un amor aún más profundo y sincero. La intensidad del momento y la magnitud de la confesión pública generaron un debate global. Analistas de relaciones, psicólogos y expertos en comunicación no tardaron en analizar el impacto de este evento en la percepción pública de Demet y de la persona que se atrevió a confesar. Se discutió sobre la línea divisoria entre la vida privada y la exposición pública, y cómo esta línea se difuminó de manera tan dramática en este caso. La valentía de quien confesó fue alabada por muchos como un acto revolucionario, mientras que otros expresaron preocupación por la posible invasión de la privacidad de Demet. Sin embargo, la respuesta de Demet, esa aceptación visible y la calidez del abrazo, parecieron silenciar muchas de estas dudas. Este acontecimiento también abrió puertas a nuevas preguntas sobre la dinámica de las relaciones en el mundo de la fama. ¿Cómo se navegan los sentimientos cuando cada paso es observado por millones de ojos? ¿Es posible encontrar el amor verdadero en medio del torbellino de la vida pública? La historia de Demet Yaman y su sorprendente confesión de amor sugiere que, a pesar de los desafíos, el corazón humano tiene una forma de encontrar su camino, de expresar sus verdades más profundas, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La narrativa de esta confesión no es solo un relato de amor, sino una historia sobre el coraje, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad. Es un recordatorio de que detrás de las luces brillantes y el glamour, hay personas con emociones complejas, anhelos profundos y la necesidad universal de ser amados y comprendidos. La persona que se atrevió a confesar, al hacerlo, no solo reveló sus sentimientos, sino que también actuó como catalizador, impulsando un momento de profunda conexión y revelación para todos los presentes, y para aquellos que seguirían la historia a través de los medios. Y quién sabe, quizás este evento marque el comienzo de una nueva etapa para Demet. Una etapa donde el amor y la felicidad compartida ocupen un lugar aún más prominente en su vida. La forma en que se miraban, la manera en que se abrazaron, todo indicaba que esto era más que un simple momento fugaz. Era el inicio de algo significativo, algo que había estado gestándose en las sombras y que finalmente había florecido a la luz. La sorpresa fue total, la confesión fue pública, y el resultado bueno, el resultado parecía ser puro amor. Así que, mis amigos, hemos sido testigos de un momento que quedará grabado en la memoria de muchos. Una confesión de amor inesperada, valiente y conmovedora, dirigida a la carismática Demet Yaman. Hemos explorado la emoción del momento, la valentía de la persona que se atrevió a declarar sus sentimientos y la reacción que dejó a todos maravillados. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la expresión de los sentimientos, sobre el poder de la vulnerabilidad y sobre cómo un acto de amor puede cambiarlo todo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles de corazón por acompañarme en este emocionante relato. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que la valentía de confesar un amor públicamente es admirable? ¿Han presenciado alguna vez algo así? Déjenme sus opiniones y reflexiones en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus mensajes y saber qué les genera este tipo de historias. Y si este vídeo les ha gustado y creen que merece ser compartido, por favor, denle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si aún no están suscritos y quieren seguir siendo parte de esta comunidad donde exploramos historias fascinantes y momentos impactantes, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Hasta la próxima.